Bienvenidas, bienvenidos desde un lugar que nos encanta, la disquería y librería popular de Recoleta. Me refiero a Recoletras, un lugar que democratiza la cultura, en este caso la literatura y la música. Recoletras, abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, almuerzan de 2 a 3 y el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Realmente un lugar hermoso, de primer nivel, Recoletras. Y hoy día, para hablar con el profesor de historia, Manuel Lagos Mieres, aquí, con Conciencia Crítica, que es lo que le interesa a nuestro programa, que acaba de publicar un libro hace muy poco con la editorial Seibo, que se llama Colonos a Sangre y Fuego. Querido Manuel Lagos Mieres, bienvenido a Conciencia Activa. Estimado César, muchas gracias. Gracias por la invitación y un honor estar acá en Conciencia Activa. ¿Qué te pareció la...? Bueno, tú conocías Recoletras. Yo había venido efectivamente un par de veces, claro. ¿No es cierto que es de primer nivel? De primer nivel. Es como que acá pueden encontrar todos los textos, digamos, específicos en el tema. Hay una serie... Yo justamente venía por eso, porque acá podía encontrar algunos textos que en otras partes no estaban. Efectivo. Entonces, y a un precio conveniente. Entonces, por eso, uno como... De aquí somos. De aquí somos, ¿no? Oye, a mí cuando me hablaron de Seibo, mi querido amigo Dauno Totoro, que es el director de Seibo, un tremendo abrazo para el periodista y escritor Dauno Totoro. Un gran valor. Gran valor y gran ser humano. Un gran ser humano, aparte. Yo lo vengo conociendo recién y me llevo una grata impresión. No, es un tipo de primer nivel, él, su señora, bueno, la gente que trabaja con él. Bueno, cuando Dauno me habló, yo relacioné con Palestina, porque Dauno Totoro es uno de los pocos periodistas chilenos que ha estado en Palestina y más específicamente, además de estar en Palestina, dentro de la franja de Gaza ocupada, con todo el desastre que ha llevado la potencia ocupante, la potencia genocida Israel en Palestina. Y yo pensé que era un libro de Palestina. Colonos a Sangre y Fuego. De verdad dije, ¿quién será el autor? Qué interesante, Colonos a Sangre y Fuego. Yo dije, va a hablar de Palestina. Manuel, te escucho. Claro. No, pues efectivamente no tenía mucho por ahí, pero sí tenía eso de lo anticolonial, ¿no? El tema es el mismo, en definitiva, pero en otro contexto totalmente distinto. Acá estamos hablando de los colonos, de la colonización alemana principalmente en el sur de Chile desde 1850 en adelante, una colonización planificada y que después recibió refuerzos de distintas olas inmigrantes que aparecieron con posterioridad, ¿no? Ya. Y acá se aborda principalmente ese proceso histórico ateniéndonos o fijándonos fundamentalmente en la figura del colono, un sujeto por ahí muy poco investigado. ¿Por qué? Porque ha sido investigado y por ahí hay distintos textos circulando desde la historia oficial, conservadora, positivista, o desde la historia industrialista, viendo al colono como el gran capitalista y cómo el colono, digamos, fue construyendo esa fortuna que en definitiva después se visibilizó, ¿no? A ver, pero el colono Manuel, querido Manuel Lagos Mieres, autor de este libro Colonos a Sangre y Fuego de Seibo Ediciones, los colonos se les invitó a venir, se les fue a buscar, se les dijo, claro, aquí hay un país llamado Chile, vengan para acá y vengan con estas regalías. Lo que pasa es que ahí habría que hacer una distinción. Hay colonos que vinieron de forma planificada por el Estado, digamos con la venia del Estado, digamos llegaron a el grueso de esta oleada, y llegaron a Valdivia, Yanquihue, Osorno, y luego hay distintas oleadas que vinieron de forma espontánea también. Hablamos, por ejemplo, del caso de los vascos franceses. Muchos de los vascos franceses efectivamente llegaron de forma espontánea. Espontánea, pero con los mismos beneficios de los que se fueron a buscar. Claro, efectivamente. Después acá conseguían los mismos beneficios en el largo plazo, ¿no? ¿De qué beneficio estamos hablando? Estamos hablando de distintas concesiones. Por ejemplo, en la planificación, en la inmigración planificada de los colonos alemanes, ellos recibieron tierras, recibieron beneficios para trabajar la tierra, recibieron, concesiones en cuanto a impuestos. Ellos podían importar y exportar desde Europa
principalmente desde Alemania, patria con la cual ellos nunca rompieron sus lazos, al punto de que después cuando hicieron fortuna muchos fueron a morir a Alemania. Pero no está mal que no rompan sus lazos. Lo que habría, lo que, habría que ver es qué relación tienen con Chile, digamos. Claro, claro. Y digamos, qué relación, y específicamente eso es lo que tenemos que abordar de fondo, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue esa relación? Porque muchos colonos alemanes renegaron efectivamente de su nacionalidad chilena, ¿no? Ellos no se sentían chilenos hasta muy entrado el siglo XX, hasta los años 40, por ejemplo, los colonos alemanes del sur y sus descendientes, ya segunda generación, decían, bueno, vamos a Chile, y no nos sentimos parte de Chile. Y también, digamos, cuando hubo el tema de la llegada de las ideas nazis a Chile, muchos de los colonos, el 95% de los colonos, se hicieron pro-nazi, renegaron a Chile y participaron, muchos de ellos, no digo todos, pero ahí alguien participaron, te va a decir, había que verlo en contexto, era un momento mundial. Por supuesto, participaron de la idea nazi. De hecho, el departamento 50 de la PDI, como ustedes saben, hay por ahí información circulando, aparecen muchos colonos apoyando estas ideas y participando directamente y activamente de ellas. Bueno, en lo concreto, el Estado de Chile o el gobierno de Chile es la que le hace la invitación a los colonos que llegan a nuestro país en la primera mitad del siglo XIX, 1800 y tanto. ¿Es el Estado? ¿Es una política de Estado o de un gobierno particular? Es una política de Estado esta. Es una política de Estado en la cual se decide que hay tierras en el sur que supuestamente están desocupadas, y no era tan cierto. No estaban desocupadas. A ver, acláranos eso. Tú dices no era tan cierto. No era tan cierto. O sea, no era parte tan cierto, estaba desocupada. Porque este personaje, Vicente Pérez Rosales, que fue uno de los grandes gestores de este asunto. Con Vicuña Maquena también. Junto a Filippi. Y ellos tenían la idea de que las tierras de Valdivia y Osorno estaban básicamente desocupadas. Y no era tan así, correspondía a tierras fiscales. Y estaban muchas de ellas en poder de terratenientes locales. Y que después, digamos... cuando tú dices terratenientes, ¿te refieres a representantes de nuestros pueblos originarios? No, ¿O habitantes de Chile? Yo me refiero hay que entender que Osorno y Valdivia eran tierras que ya había incursionado el Estado de Chile y digamos, los entes chilenos, por llamarlo así, las familias chilenas, ya hace mucho tiempo. A diferencia de la Araucanía, que eran tierras que de 1880 en adelante recién comenzaron a ser, digamos, intervenidas por los chilenos. ¿Por qué? Porque antes estaban en poder de tribus mapuches, ¿no? Habían distintas comunidades mapuches que todavía tenían el control del territorio. No así las tierras de Tolten hacia el seno del Reloncaví, donde hacía mucho tiempo que el Estado chileno y los terratenientes habían entrado en esas tierras. Por tanto, las tierras de Valdivia y Osorno eran tierras que estaban principalmente en poder de unas grandes familias terratenientes. No recuerdo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Reclamaron y exigieron grandes cantidades al Estado de subvención. Si ustedes le están pasando a los amigos europeos esta plata, nosotros claro, para acá también. Exactamente, algo así, ¿no? ¿Y qué pasó con Pérez Rosales? Tuvo que ir más al sur, a Yanquihue. Yanquihue eran tierras en ese entonces, todavía selvas indomables, impenetrables, como hacen las descripciones por ahí, las memorias, las crónicas, tierras impenetrables, y ahí tuvo que intervenir Pérez Rosales. Tuvo que, digamos, rozar estas tierras, quemarlas, quemar esos bosques. Entonces, ¿quemarlos para qué? Para, digamos, tener tierras de cultivo, porque eran bosques impenetrables, eran selvas impenetrables esas. Entonces, hay las mismas crónicas de Pérez Rosales, las mismas memorias, dicen que Yanquihue ardió semana y semana, meses incluso. Y todo ¿No murió nadie? Y yo creo que
esas tierras efectivamente no es que hayan estado deshabitadas, pues yo también por eso decía, no estaban deshabitadas. Habían comunidades huilliches allí establecidas. Qué fuerte. Y que en el fondo vivían de la ribera del río, de la ribera de los ríos, de los lagos, se movían de un entorno a otro. Todas esas comunidades de algún modo fueron avasalladas. Mira. Entonces después viene el otro proceso, la instalación de estos colonos, la gestación de una nueva sociedad en la ribera del río. El Estado de Chile, en ese, Correcto. ¿quién estaba en la presidencia de nuestro país? Estaba, Manuel Montt. Perfecto. Manuel Montt, después Manuel Bulnes. Ya. Digamos, bajo estos dos gobiernos se produce esto. Se genera este Y proceso. en los dos gobiernos está la figura de Vicente Pérez Rosales, de Vicuña Maquena. Está es que es una política de Estado. Entonces, estos agentes resultan fundamentales en esa época para el gobierno. Ya. Pregunta, ¿se les dice a los colonos europeos, alemanes, ¿de qué otras nacionalidades? Son alemanes. Alemanes. En esta época, los vascos franceses comienzan a llegar en distintas oleadas a partir del 1870. Concretamente, ¿a qué lugares llegan los colonos en la primera mitad del siglo XIX a Chile? ¿A qué lugares de lo que hoy? Claro, estamos hablando de Valdivia, Osorno, Yanquihue Pero y mira, alrededores, ¿no? Porque se pensaba, entiendo, y lo confirmo en tu libro, que efectivamente la presencia europea le iba a dar al país mayor desarrollo, trabajo, seriedad, y se definía a nuestros pueblos originarios como personas de medio pelo. Hablemos las cosas y lo digo con mucho respeto. Claro, personas de medio pelo que incluso se les miraba en menos por su físico. Y te digo más, yo leo en tu mismo libro al escritor Manuel Rojas, que tú ocupas las palabras de Manuel Rojas, donde el propio Manuel Rojas señala lo siguiente: algunos chilenos, no todos, se quejan de que los alemanes, después de recibir tierras y ayuda para empezar a trabajar, no han hecho nada más notable que enriquecerse a costa del trabajo de los chilotes y mestizos. Es cierto que lo mismo habría pasado si hubiesen sido los chilenos los favorecidos con esas tierras y esa ayuda, pero pudo esperarse que los alemanes, por ser europeos, hiciesen algo más que eso. El mismo Manuel Rojas está reconociendo la superioridad porque él señala, por ser europeos, esperaríamos más que de ellos. Claro, efectivamente. ¿Tiene esa visión también o no? Yo creo que sí. Y es una cuestión de época. Yo creo que muchos de la sociedad chilena efectivamente tenían esa visión. O sea, acá hay que ver que se impuso una visión y una mentalidad hegemónica que pervive hasta nuestros días. Y eso en qué redunda, en qué termina hoy, en que todo lo de afuera es mejor. Pero exacto. Todo lo de afuera es mejor, y esa visión también estatista, que incapacita a la libre iniciativa, digamos, de que si no tenemos reconocimiento oficial, no, esto no es bueno. Ahora, entonces que yo te quiero preguntar algo, Manuel. Sí. Los colonos llegan favorecidos por el Estado de Chile. Se le dice aquí tienen estas tierras gratis, ¿no es cierto? Por supuesto. Estas lucas para por que supuesto. se instalen. ¿Quiénes eran en Europa los europeos y europeas que llegaron a Chile? ¿Quién eran? ¿De quién hablamos? Mire, hablamos de una urdidumbre diversa de familias. Perdona mi ignorancia, ¿qué significa urdidumbre? Una amalgama, ¿no? Una amalgama diversa de familias de distinto origen, digamos, y con distintos ingresos. Perfecto. Porque no todos, hay que hacer distinciones y no hay que ser como tan radical, digamos, no todos efectivamente tenían roce con el mundo rural. No tenían idea cómo trabajar la tierra algunos. Ya. Porque eran de ciudad. Ajá. Como los Ambanter, por ejemplo, eran de ciudad y tenían ingresos, tenían dinero como para invertir. Los Ambanter fueron una de las familias que se les hizo fácil el cuento. ¿Por qué? Porque tenían y compraron enseguida tierras. Ya. Lo que demuestra también cuál era su objetivo final. Acá Ambanter no vino, digamos, a hacer política como la hacía en la Alemania. Mira, porque era un político demócrata todo esto. Mira. Entonces acá no se le vio jamás enrolarse en política. Nunca participó en la cuestión pública, no se metió en nada, simplemente se dedicó a adquirir tierras, trabajar, poner a su nuero a trabajar a Corner, y etcétera. Entonces hay varias familias bien conocidas acá.
Por supuesto. Como los HUD de la política chilena actual o del empresariado, los HUD, los chilling, a ver, acá, desde la óptica hasta la política. Los Matei. Por supuesto. Los Holzapfel. Son más o menos 46 familias. Sí. ¿Cuál era el motor de esto? A partir de la actualidad, ¿no? Desde nuestra actualidad, ¿quiénes son las principales familias y cómo llegan hasta nuestros días? Entonces, obviamente, le seguimos el paso a estas principales familias. Y eso quiero aclarar también, porque muchos me han dicho, bueno, esto parece un ataque hacia la raza germana, como un racismo al revés. Ya. No, por el contrario. Que estaría muy malo, por lo demás. Estaría pésimo. Hablaría muy mal de nosotros y de lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Por el contrario, acá se rescatan las cosas buenas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo su aporte a la cultura, más allá de los años 50, por ejemplo. Hay muchos colonos alemanes, por ejemplo, que se vieron envueltos en ciertas actividades culturales, que era lo que tenían que hacer por lo Pero demás. aportaron en general una mirada más global de todas las familias europeas que llegan. Aportaron más allá de enriquecerse, de trabajar, de dar trabajo, etcétera. Y con toda la situación terrible de lo que pasó con nuestros pueblos originarios. Aportaron a la sociedad, que se vamos a instalar, vamos a poner plata para el ferrocarril tanto, vamos a instalar el centro cultural que le sirva a la comuna tanto, cosas por el estilo. Es una gran pregunta. ¿Y la respuesta? Y la respuesta dice que no. Ya. La respuesta dice que no. La respuesta dice que en realidad muchas de estas familias en realidad se dedicaron a expandir sus negocios. Los negocios era lo primero, lo segundo y lo tercero. Escasamente contribuyeron a la generación de caminos, a abrir puentes. Eso lo hicieron y presionaron al Estado, pero para hacer sus propios negocios, para extraer la madera y exportarla a Europa o hacia la zona salitrera. La madera fue una de las grandes bases de su enriquecimiento, gracias a las grandes concesiones que le daba el Estado. Hasta el día de hoy hay muchas familias que por ahí siguen extrayendo los bosques milenarios de forma soterrada, y que es lo que, sin ir más lejos, el caso de hoy de Julia Chuñil Catricura dice relación con ello. El empresario Advanter, de Morstadt Advanter, efectivamente quiere hacerse de esas tierras de la comunidad porque es rica en bosques. Es el único foco en medio rodeado de forestales. Rodeado de explotaciones forestales. Hay un manto verde en el medio que son ricas maderas y que de algún modo abre la codicia. Y siempre la ha abierto. Bueno, la codicia no tiene nacionalidad, digamos. No tiene nacionalidad, efectivamente. Déjame de reiterarle a la gente que nos sigue que están viendo Conciencia Activa, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que todos los días jueves, los jueves de cada semana, subimos a nuestras distintas plataformas un capítulo de Conciencia Activa. En el día de hoy dialogamos con el profesor de Historia Manuel Lagos Mieres a propósito de su libro de Seibo Ediciones, Colonos a Sangre y Fuego. Dialogando con Manuel Lagos Mieres, su libro de Seibo, Colonos a Sangre y Fuego. Mira, me gusta o no me gusta, voy a tener que preguntarte igual, porque tú dices que llegaron todas las familias europeas a Chile. ¿Cómo? Antes, o sea, sí, se me adelantó la cabeza, así que voy a la pregunta que te iba a hacer. Ya. Pero aquí aparece una familia árabe, más concretamente palestina. Claro, efectivamente. El TIT. ¿Cómo? El TIT. ¿Cómo llegaron de Alemania lo del TIT o qué pasó? El TIT. Bueno, acá a todo esto no hay solamente familias alemanas, hay algunas españolas, hay algunas vasco-francesas, pero la base son alemanas. Y por supuesto hay una árabe. Lo que pasa es que este texto también es de actualidad, ¿no? La actualidad es lo que nos lleva a sumergirnos en la historia. Y obviamente resultaba inevitable sumergirnos en el caso de Pucón y en el caso de esta familia el TIT, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las circunstancias de hoy, las denuncias y los abusos que esta familia comete hoy con las comunidades que le rodean, nos llevó a ello. Ya, yo creo que en el caso particular de la familia del TIT. En el caso particular se trata de una familia que llegó en 1907 como consecuencia de una inmigración espontánea y se estableció
digamos, principalmente llegó como muchos comerciantes de esa época, ¿no? Como muchos comerciantes estableciendo casas comerciales. De esas casas comerciales después dieron el gran salto. Y en el fondo en los años 40, 50 ya vemos a la familia El Tit convertida, digamos, en terratenientes, ya con importantes hectáreas a su haber. ¿Y buen trato con su personal o no? La verdad es que no me he metido tanto en ello, ¿eh? Pero yo creo que no, porque todas las familias, digamos, que se hicieron de tierras en esa época, no hicieron relaciones con sus pares terratenientes y asistían, digamos, a las mismas fuentes de sociabilidad que sus pares. De hecho, la familia El Tit estableció alianzas familiares con otras importantes familias de origen alemán, de origen vasco-francés. La familia Matei, ¿qué tal? A propósito que hoy día se habla tanto de la candidata a la presidencia de la República, Evelyn Matei. Claro. Interesante ese caso, porque es una de las grandes familias que llegó a Osorno, se estableció efectivamente en Osorno. La base de su enriquecimiento fueron grandes alianzas familiares con los Schilling, los Buchmann, los Aubel. Buchmann, Sergio Buchmann. Sergio Buchmann, exactamente. Yo trabajé en teatro con el actor Sergio Buchmann. Ah, claro, mira, actorazo. Claro. Sí. Bueno, Sergio Buchmann es efectivamente descendiente de... Y muy buena persona. Por lo menos la relación que yo tuve en teatro con Sergio Buchmann Silva, por supuesto. Nunca me olvido. El mejor recuerdo de él. Por supuesto, claro. Sin duda, entonces es una de las familias importantes y de relevancia, de relevancia. Porque Sergio andaba al 2 y al 3 económicamente. Claro. O eran de familia rica. A él no se le notaba mucho esa parte. La verdad es que yo no me metí tanto, digamos, internando, me metí en la matriz de los Buchmann, que es, digamos, fueron los Buchmann eran conocidos como los reyes del ganado en el sur. Mira. Fama que de algún modo la familia conserva hasta el día de hoy. Se vinculó al Partido Radical. Al Partido Radical en los años 30, fue una de las pocas familias que de algún modo en el marco de la sociedad agrícola ganadera de Osorno, digamos, hizo frente a la oleada nazista, ¿no? A la oleada nazista, porque la mayoría de las familias, digamos, se hicieron... O miraron para arriba, para claro, abajo, como pasa y después del nazismo, hay un antes y un después del nazismo. Porque previo al nazismo, muchas de estas familias efectivamente eran liberales o eran radicales por su religión protestante. Y después del nazismo se derechizaron definitivamente. Se derechizaron definitivamente, surgió el Partido Agrario Laborista y a través del Partido Agrario Laborista el Partido Nacional. Oye, y después en los años 60 ya hablamos de la reforma agraria y hablamos como los colonos, los grandes opositores a la reforma agraria. Que igual se llevó a cabo. Por supuesto, claro. La pregunta, ¿cómo convivían en el sur de nuestro país los colonos llegados, traídos en la primera mitad del siglo XIX por el Estado de Chile, con todas las granjerías para eso, con las familias de los pueblos originarios? ¿Qué pasaba con un fondo que estaba acá, una familia alemana y no sé? Mira, el libro se llama efectivamente Colonos a sangre y fuego. Ahí está de nuevo. Fue una relación a sangre y fuego. Efectivamente. Abusos. Hasta el día de hoy. Abusos, hasta el día de hoy, desapariciones, amedrentamientos, racismo, el racismo de larga duración que dura hasta nuestros días. Oposición a las leyes sindicales, por ahí en la oficina del trabajo. Yo he escarbado varias veces en la oficina del trabajo, denuncia a mogollón, a la familia Hoffman, a la familia Kutzmann, a la familia Ambanter, a los distintos, oposición a que se formen sindicatos, los primeros sindicatos en las fábricas de ellos. Bueno, fue una lucha, pero horrible. O sea... Y más aún los campesinos. Tú hablas que a los pueblos originarios en aquel entonces, con la llegada de los colonos, se les pasó a llevar, se les discriminó política, socialmente. Y hablas también y simbólicamente, si no me equivoco, en este libro. Claro, efectivamente, hay distintos tipos de violencia. Distintos tipos de violencia que en el fondo dicen relación con sus reducciones. Ellos fueron reducidos, fueron apartados de sus zonas habituales digamos, de trabajo, fueron apartados a las zonas de menor
digamos, ingreso económico, de menor relevancia económica. Ya. Entonces fueron violentados económicamente, fueron violentados culturalmente. ¿Por qué? Porque en el fondo los pocos que digamos, todavía hacían alarde de su cultura, de algún modo fueron violentados, fueron obligados a inquilinizarse algunos. Entonces hay una violencia estructural y que se manifiesta en distintas aristas. ¿Y tú por dónde crees que puede pasar un encuentro medianamente civilizado entre nuestros pueblos originarios, digamos, y todo lo que significa hoy día los terratenientes, los colonos de aquel entonces que se han ido reproduciendo, lo que pasa? ¿Por dónde ves una salida medianamente de diálogo, medianamente de respeto, de aceptación, de integración, para que podamos vivir tranquilas y tranquilos, digo yo? Claro, justamente... Tú te metiste en este tema, digamos. Claro, justamente yo creo que es lo que todos aspiraríamos, ¿no es cierto? Todos aspiraríamos, ¿no? Todos aspiraríamos. Lamentablemente ese objetivo se ve cada vez más truncado con cuestiones como el racismo que pervive hasta nuestros días. Y con cuestiones como... Ya, pero ¿de qué manera combate el racismo? Pero ¿cómo combate el racismo? Tú tocaste un tema que es total en nuestra sociedad. El racismo, el clasismo, etcétera. Claro. Yo creo que tiene que haber una política que venga desde arriba y que a la vez se manifieste desde las mismas comunidades. Y desde las mismas comunidades, no solamente mapuches o de campesinos, sino que en la relación que prima ahí en la localidad. Y esa relación aún hasta nuestros días no es sana. No es sana porque hay muchos colonos que todavía, es cuestión de ver las noticias, la familia Wagner le quita, digamos, no permite que las comunidades o sus vecinos pobres puedan acceder al lago. Mira. O sea, con medidas como esas es imposible un entendimiento. Este libro, Colonos a Sangre y Fuego, de la editorial Seibo, que hemos conversado hoy día aquí en Conciencia Activa, en todas nuestras redes nos pueden seguir, y no he mencionado todo el equipo, paréntesis: Jorge Rojas es parte del equipo nuestro, Vladimir Araya, Patricio Bacaro, el periodista Ociel Moya, bueno, que les habla también, y a quien ven. ¿Qué te parece mi figura aquí en Recoletras? Oh, espectacular. ¿No es cierto que bien? Bueno, este libro, ¿cómo está construido, querido Manuel? ¿Cómo está construido? Claro, tú analizas a toda la familia o una gran cantidad que llegó al país en la segunda mitad del siglo XIX. Claro, ya, claro. Eso... No, mira, este libro comenzó a hilvanarse muy tempranamente por allá por el año 2014, alrededor, cuando yo conocí a algunos panificadores, porque las vueltas de la vida me llevó también a trabajar como panificador. Aprendí el oficio de las masas. ¿Masa madre ocupabas o no? Masa madre, aprendí a hacer de todo, así que pueden hacer su encargo. Entonces, también conocí a panificadores. Tú sabes que muchos de los panificadores que trabajan hoy en día en Santiago son de origen mapuche. Exactamente. Dentro de esas familias había un relato histórico, una memoria histórica que pervive hasta nuestros días. Son todos panaderos, borrachos y flojos. Eso siempre, lo escuché toda la vida. Borrachos, panaderos y flojos. Se decía incluso en los sindicatos de panificadores que hacían la distinción entre los panaderos saloneros y los panaderos guachos. Los panaderos guachos eran aquellos que no se sindicalizaban, los guachos, y justamente coincidía con que muchos eran de origen mapuche. Pero en fin, también ellos tenían un relato histórico, una memoria histórica. Este libro está basado en primera instancia en esa memoria histórica. Como la historia siempre la han escrito los poderosos y la historia se ha escrito desde arriba, es importante basarnos en esa memoria. Y luego esto fue hilvanado, fue construido en base a diversidad de documentos escritos que de algún modo tienden a ser reinterpretados. ¿Por qué? Porque uno en los documentos escritos se puede fijar solamente en la visión de los colonos, ¿no? La visión del poder, cómo construyeron su fortuna. Bueno, acá se fija en otras instancias, de modo que hay una suerte de trabajo archivístico que fue reinterpretado de alguna forma, visto de una mirada crítica. Manuel, yo te agradezco mucho esta presencia en Conciencia Crítica. Y lo último, por favor, pero en 30 segundos. Sé que la pregunta no es para 30 segundos.
¿qué responderías tú a quien nos pueda estar viendo en cualquiera de las plataformas de Conciencia Activa y diga, imagínate, no hubieran llegado los alemanes, ¿qué hubiese pasado con todos los terrenos en el sur? Puro flojo, no hubiese habido producción, no hubiese habido avance, desarrollo. Es la visión que he visto en la mayoría, digamos, en muchas de las digamos, miradas de la sociedad chilena, ¿no? Y predomina porque, claro, el poder fue el que hilvanó y sembró esa mirada a través de distintos medios, a través de distintas sociedades. Eran dueños de los medios de producción, de los periódicos, de los medios de comunicación. Entonces no es difícil encontrarnos con esa mirada hegemónica. ¿Qué les diría? Bueno, hay que hacer un tratamiento de reinterpretación de nuestra historia. La historia no es solamente la que escriben desde arriba los poderosos. La historia también tiene memoria. La historia también tiene consecuencias, y esas consecuencias son las que hoy en día vemos en los distintos problemas que vemos en esta sociedad. Entonces les pediría que hicieran ese ejercicio y ese tratamiento. La historia no es solo progreso lineal. Recomiéndanos como programa, ustedes también. Pónganle las plataformas que puedan, me gusta, compartan el programa Conciencia Activa, todos los jueves en distintas plataformas. Que estén muy bien, tratamos de democratizar el pensamiento, tener una mirada crítica de la sociedad. Que estén muy bien, muchas gracias a ti, Muchas Manuel. Gracias, hasta luego, gracias. Hicimos Conciencia Activa desde Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta.